profeta Isaías, el capítulo 35. En realidad debiera decir la poesía 35. Y los versos 1 al 10. Lamentablemente la versión que ustedes tienen lo ha dejado en prosa, lo que realmente es poesía. Y esta Biblia del jesuita Alonso Schocker, un experto en el Antiguo Testamento, él sí decidió respetar el carácter poético de la profecía de Isaías. Lamentablemente no tenemos nosotros el hebreo, pero dicen los estudiosos que estamos frente a un hebreo sublime. Isaías y el apóstol Pablo, posiblemente los siervos del Señor más educados y eruditos, uno en el Antiguo Testamento y otro del Nuevo. El poema dice así: el desierto y la tierra reseca se regocijarán, el arenal de alegría florecerá, como flor de narciso florecerá, desbordando de gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los cobardes: sean fuertes, no teman, ahí está su Dios que trae el desquite. Viene en persona, los desagraviará y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. El arenal será un estanque, lo reseco un manantial, la hierba, cañas y juncos en la cueva donde se tumbaban chacales. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro. Los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, no se acercarán bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Volverán a Sión con cánticos, en cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Esta es palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda lectura. El Salmo 146, versos del 5 al 10. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Yahvé libera a los condenados. Yahvé abre los ojos a los ciegos. Yahvé endereza a los encorvados. Yahvé protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda. Hermoso. Yahvé ama a los honrados y tuerce el camino del malvado. Yahvé reina para siempre. Tú, Dios, Sión,
de edad en edad. Aleluya. Aleluya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días. Hace 31 años, cuando yo recibí al Señor, este fue el primer libro, el libro de Santiago, Ay, qué belleza. que estudiamos. Y fue muy bueno y sano porque Santiago se mete con muchas áreas del ser humano. El texto que voy a leer junto con ustedes será el capítulo 5, del versículo 7 al 10, creo. Sí. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Qué bello. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días. Buenos días, pastor. Vamos pues a Mateo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y dice así: aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los Hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Qué belleza. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es un tiempo, como ya lo hablaron, es el tiempo de Adviento y es un tiempo de preparación.
Es un tiempo en el que todos empezamos pues los preparativos para la fiesta de Navidad, para los regalos, para la reunión familiar, para la comida, etcétera, que para el paseo, para la salida. Y yo pienso que en muchos sentidos se ha perdido un poco el mismo sentido de lo que es la Navidad. La Navidad ahora ya son más, uno ve más símbolos de árboles, de trineos, de Papá Noel, de cosas. Y yo recuerdo en mi época la centralidad era el pesebre. Qué lindo el pesebre, el nacimiento del niño Jesús, y estábamos pendientes que la parte de las novenas, y que cuando el 24 era de noche, entonces había alguien que tenía que poner el niño Jesús para que naciera. Entonces eso era algo hermoso porque era una Navidad centrada en Jesucristo. Y precisamente la Navidad es eso, la natividad, el nacimiento del Dios con nosotros. Aquí me parece interesante esta porción del Evangelio. Lo he dividido como en tres partes. Una parte que se llama la pregunta, otra parte que se llama el testimonio y la última parte que se llama la paradoja. Empezamos con la primera parte, que es la pregunta. Según Mateo, por en el capítulo 4, después que Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes Antipas por hablar sobre su matrimonio y su esposo ahí, Jesús se retiró a la región de Galilea, donde comenzó su ministerio. Entonces Juan, que había escuchado hablar de las obras de Cristo, mandó a sus discípulos a preguntarle si verdaderamente él era el Mesías que estaban esperando. Entonces, por eso, ¿eres tú el Mesías realmente o tenemos que esperar a otro? Él fue directo. El título de Mesías es el mismo título de Cristo o el Salvador, ¿no? Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega. Y aquí se le atribuye a Jesús, justamente por Juan el Bautista, que quería verificar de la propia boca del Señor Jesús que era Él al que estaban esperando, porque ya Juan había tenido la oportunidad de bautizarlo en el Jordán al inicio de su ministerio. Y él quería saber realmente, pero es que había algo en la mente de Juan que no concordaba. Porque ustedes, o sea, si él ya lo bautizó y todo, ¿por qué le manda a preguntar si era él o no era él, cierto? Y era que el actuar de Jesús no concordaba mucho con los rasgos que Juan el Bautista había predicado o había dicho de lo que era el Mesías. Decía el más fuerte, ¿cierto? El que realiza el bautismo con fuego, o el juez severo que iba a separar la paja del trigo, que lo vimos en las prédicas pasadas. Posiblemente esto produjo algún tipo de desconcierto en Juan y en muchos, porque no concordaba ese Mesías que él estaban esperando con el actuar que había venido haciendo Jesús. Imagínense, ellos hablaban de acabar con los enemigos y Jesús estaba hablando, perdonar a vuestros enemigos, ¿cierto? Él estaba hablando, amaos los unos a los otros, olvídense de las ofensas de los demás. Entonces, oiga, si sería el que estábamos esperando. Y Juan quería asegurarse de que era él, y no vayan a pensar que de pronto Jesús fuera un fraude, o que de pronto no era el que estaba. Acuérdense que en el versículo 6 Jesús dice, y que yo no sea, o dichoso aquel, es una de las bienaventuranzas, para el cual yo no soy piedra de tropiezo, para el cual no soy motivo de vergüenza. ¿Sí? Porque era el Mesías que estaban esperando, era muy tiempo en esos tiempos, era muy importante en esos tiempos de Jesús. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y Jesús no responde directamente, sino que se remite precisamente a las palabras del profeta Isaías que leímos, que leyó Jorge tan bellamente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena
nueva. Ahora, si nosotros desmenuzamos un poquito la respuesta de Jesús, podemos empezar a entender algunas cositas. Es como si Jesús dijera, mire, no hay nada que esperar, ya este es el tiempo. Y y las únicas pruebas que le dice Jesús, cuente lo que he hecho. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, resucitar muertos y la sanidad eran actos que Jesús hacía o practicaba como un modo de poder testificar el poder y la voluntad de Dios de sostener la vida. Recuerda que hemos visto aquí que Dios es el Dios de la vida. Dios es vida. Dios es el Dios de la vida. Entonces, cuando Él actúa sobre la enfermedad física y sobre la muerte, Él está diciendo, Dios sostiene la vida. Dios la crea y la puede recrear. Dios es en Dios es en quien está la vida. Las enfermedades del cuerpo eran tenidas también como signos de pecado del alma, ¿sí? Y así se condenaban a las personas enfermas por los supuestos pecados que habían cometido, y se les rechazaban y se apartaban, y un leproso más. Ya hemos hablado aquí lo que pasaba con los leprosos, que tenían que andar lejos, etcétera. Eran marginados de la sociedad y de la familia. Así que la muerte y la enfermedad, la muerte que era un símbolo imposible de revertir, ¿sí? Era como un muro que no se podía traspasar. Y estas ambas realidades, la enfermedad y la muerte, fueron vencidas por el Señor Jesús en su ministerio. Ahora parece bien interesante que el Señor Jesús, en su actuar, Él no solo sanaba a las personas, sino que les perdonaba sus pecados. Y a veces quedan sorprendidos, no solamente, o sea, vete, tus pecados te son perdonados, queda sano. Eso era algo muy común dentro de las actuaciones de Jesús. O sea que el Señor Jesús no solamente sanaba el cuerpo, sino que sanaba el alma. Porque había muchos enfermos del alma también. Cuando una persona se considera enferma del alma, cuando se considera pecadora, le es muy difícil acercarse a Dios. Le es muy difícil acercarse a Dios, porque empieza a pensar, no soy digno de Dios. Y por otro lado, la pobreza era considerada una desgracia, porque en cierto sentido o el tipo era perezoso o no era muy piadoso, y entonces no era bendecido por Dios. Y entonces, como no es bendecido por Dios, por eso es que es pobre y se lo merece. Entonces, en algún sentido tampoco podía tener comunión con Dios. Mucha teología de esa hoy en día está circulando por ahí. O sea, los pobres son pobres porque se lo merecen. En la tradición de la época, entonces las buenas noticias de Dios no eran ni para los pobres, ni para los enfermos, y obviamente mucho menos para los muertos. Porque los pobres eran de pronto receptores u objeto de caridad, pero no eran objetos de la bendición de Dios. Porque algo habrán hecho, y lo mismo los enfermos, algo habrán hecho, por eso están enfermitos. Entonces estos tres padecimientos parecían alejar a las personas de Dios. La salud del cuerpo, la muerte y la pobreza son justamente el epicentro del ministerio del Señor Jesús. Su señorío sobre la enfermedad, sobre la muerte, su consideración por los pobres, pero también su señorío sobre la salud espiritual de las personas, sobre el alma, porque Él no solamente sanaba el cuerpo, sino sanaba el alma de muchos. Muchos dicen, y de ahí fueron felices, o muchos quisieron seguirle, o cambiaron a unos que estaban endemoniados.
le siguieron a él. Entonces, esas son las características precisamente del ministerio que lleva el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús coge a todas esas personas, las cuales no tenían derecho a tener una comunión con Dios, y pone al Dios al alcance de ellos. Qué belleza. Pone a Dios al alcance. Qué Por eso belleza. lo he titulado Dios para todos. Qué belleza. Dios para todos. Dios al alcance de todos. O sea, como dijo Pablo, ya no habían judíos, ya no habían romanos, y podía decirse aquí, ya no habían pobres, ya no habían enfermos, ¿cierto? Ni aún la muerte era una excusa para no tener una relación directa con Dios. El testimonio. En la segunda parte, Jesús, pues, digamos que la primera parte es como Juan el Bautista y Jesús mismo dando testimonio de sí mismo, pero ahora Jesús hace testimonio de Juan el Bautista. Y el significado que tenía Juan el Bautista dentro del plan de salvación. Dice el Señor, ¿qué saliste a saber al desierto? Me pareció interesante encontrar algo, porque la referencia a una caña, que dice hay una caña movida por el viento, y vestiduras delicadas y palacios, puede dirigirse a Herodes Antipas, porque la moneda que él acuñaba era una moneda que tenía una caña. Tenía una caña. Y obviamente él era el que llevaba vestiduras finas y vivía en un palacio. Y tenía preso a Juan en ese momento. Entonces, ¿saliste de pronto a ver a este tipo de personajes? Le dice, Juan no es una caña que se dobla en cualquier dirección que va el viento, sino que es un roble parado, alto y fuerte. Qué belleza. Y aún así está vestido, no en vestiduras delicadas, sino en pelo de camello y cuero, por decir así. Y esto denota fortaleza en medio de la escasez, fortaleza en medio del sufrimiento. Bueno, uno no se imagina lo que es vivir en un desierto, pero aún así la convicción que tenía Juan de su ministerio, de su papel, era muy, 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 muy grande. Lo que la gente veía en Juan era un profeta, y a Juan le decían el profeta, y él tenía muchos seguidores tenía. Y el Señor Jesús lo confirma en su propia opinión. Él es un profeta, ¿no? Él es un profeta. Pero para Jesús era más que profeta, porque de acuerdo a la profecía de Malaquías, estuve buscando y decía, Él es el mensajero que irá delante de Él preparándole el camino. O sea que Él tenía una función más que profeta, la función de preparar el camino para el Señor Jesucristo, para que el reino de los cielos sea implantado en la tierra, para que Dios, que era lejano, en ese momento Dios se acercara a todos, para que Dios sea cercano a todos. Era el precursor del reino de los cielos, quien está ayudando a alumbrar ese Nuevo Testamento que está comenzando en ese instante. ¿Qué hacía él? Él llamaba a la gente al arrepentimiento y llamaba a las personas a que vuelvan a los ojos a Dios. Eso es lo que él decía en su predicación. Vuelvan los ojos a Dios. Vuelvan los ojos a Dios. Que Dios los está llamando. Porque Dios va a empezar algo nuevo. Algo muy importante va a empezar. Así que las palabras de Juan no quedaron en el vacío. Porque abrieron el camino a la predicación que empezaba a hacer el Señor Jesucristo. Y muchos de los seguidores de Juan siguieron a Jesucristo. Entonces, si uno ve las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Juan el Bautista fue supremamente importante, porque fue
un ministerio de anunciamiento. Él anunció, él preparó el camino, dice que allanó el camino, preparó los corazones de las personas que estaban en ese momento, o sea, como que llamó a la sensibilidad al pueblo, a Dios, para que pudieran escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y él, aunque no vivía ni en palacios, ni vivía en grandes lujos, vivía en el desierto, aún así él fue fiel a la misión de ser el predecesor de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo calificaba, según el Señor Jesús, como el hombre más grande. En algunas dice nacido de mujer. Por eso ahí viene la paradoja, que es el otro punto, porque parece interesante que acaba del Señor Jesús de decir que no había hombre más grande nacido de mujer en la tierra, y sin embargo él dice, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, y se está refiriendo a nosotros. ¿Qué tenemos nosotros más grande que Juan el Bautista, que semejante hombre? Ese es un significado muy importante, porque es un salto, yo diría cualitativo y cuantitativo, entre el reino de los cielos que estaba anunciando el Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque Juan, pese a su ética rigurosa, a su actuación destacada a la obra de redención, no pertenece a la época del Nuevo Pacto. Él estaba anunciando la llegada del Nuevo Pacto. Él pertenecía aún al Antiguo Pacto. Esto es más o menos parecido a la paradoja que tuvo que vivir Moisés cuando llevó al pueblo prometido, recuerdo, hasta el borde de la tierra prometida, al pueblo de Dios al borde de la tierra prometida, y no pudo entrar a la tierra prometida. Más o menos es algo así parecido. Juan es quien está marcando ese paso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la diferencia que hay en el relacionamiento con Dios que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el relacionamiento con Dios, está marcando todo el ministerio de el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir? Ya lo hemos hablado acá y lo han dicho este tiempo. El Adviento es una ocasión para preguntarnos qué estamos celebrando. Realmente, ¿qué estamos celebrando? Ahorita viene la celebración del nacimiento de ese Mesías que estaba esperando la humanidad. Y para nosotros también es tiempo de preguntarnos, ¿es Él o debemos esperar a otro? Es muy importante. El tiempo de recordar la Navidad ya está próximo, y la Navidad originalmente no, pero digamos que durante muchos siglos se estableció como la celebración del nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, es un acontecimiento muy importante. Lo que pasa es que nosotros no hemos vivido como era ese acercamiento a Dios en el Antiguo Testamento, que era muy difícil. Y hoy en día tenemos ese regalo. ¿Qué nos regaló el Señor Jesús con ese nacimiento? Nos regaló el ser hijos. El ser hijos de Dios. Este es un tiempo apropiado, porque las personas están más sensibles, pero es un tiempo apropiado para que podamos revisar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor Jesús, o pensemos si todavía estamos haciéndonos la pregunta, Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? El mensaje del pasaje de hoy
es que con Jesús ya ha llegado el tiempo de Dios para todos. Y que no importando cuál sea nuestra condición espiritual, nuestra condición física y aún nuestra condición moral, no debemos perder la oportunidad de volver los ojos a Dios. Es como encarnar ese mensaje que estaba haciendo Juan. Vuelvan los ojos a Dios. Pero tampoco debemos perder la oportunidad de fortalecer nuestra relación con Dios. Porque Dios es esperanza. Eso fue lo que hablamos hoy, ¿no? Dichoso aquel que pone sus ojos en el Dios de Jacob, ¿cierto? Y cuya esperanza está en Él. Quiere decir que Él nos abre un camino nuevo de esperanza. Quiere decir que no tenemos que andar en la vida peleándonos sola, cargando con nuestros problemas solos. Tenemos la esperanza de Dios con nosotros para afrontar todas las situaciones de la vida. Y eso es algo que podemos no solamente apropiar para nosotros, sino también compartir a otros en esta Navidad. Vamos a estar reunidos con familia, vamos a estar reunidos con amigos. Y generalmente en este tiempo es un tiempo donde nosotros hacemos balances. ¿Cómo nos fue este año? ¿Qué hicimos? Los propósitos que tuvimos el año pasado se cumplieron, ¿cierto? O no se cumplieron. Y también empezamos a pensar en los propósitos para el año entrante. Ojalá que esos propósitos siempre estén enmarcados dentro de mi relación con Dios y dentro de mi voluntad con Dios, pero también estén soportados por Él, por la esperanza que nos da el tener a Emmanuel, al Dios con nosotros. Así que ahorita vamos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio de anotar nuestros propósitos para el año entrante. Lo hemos hecho desde mucho tiempo atrás y siempre estamos anotando cuáles son nuestros propósitos, pero recordemos que esos propósitos vamos a escribirlos de acuerdo a lo que Dios nos ha venido hablando, pero también tenemos que recordar que esos propósitos van a estar sustentados por la esperanza en Dios, por la esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dado de decirnos: el Señor está con ustedes. Con la esperanza de saber que ya no somos solamente criaturas, sino que somos llamados hijos de Dios. O sea que esa relación con Dios es una relación ya de padres a hijos, es una relación de casa, es una relación de amor, es una relación de cuidado. ¿Sí? ¿Qué hace un padre por su hijo? Lo ama, lo cuida, lo protege. Entonces esa es la esperanza que nos está regalando este Evangelio en el día de hoy. Belleza.